Y como todos los sábados en este horario estamos con Alberto José Maurino, el profesor y doctor, secretario seccional de ANSAFE, Departamento General López, y su camarógrafo Luisito. Ahí estamos saludándolo, como siempre. ¿Cómo te va, Alberto? Bien, Eduardo. Buenos días. Buenos días. Leticia, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Nos trajo todo el kit de ANSAFE, sí, todo el merchandising. El merchandising, sí, la reglita, la lapicera. Y mucho de ello hecho por los propios docentes, las manos de los docentes, ¿no? Está muy bueno. Así que muy bueno, muchas gracias. Un sentido de pertenencia a la actividad gremial, ¿no? Por supuesto. Y solidaria con respecto, porque esto se entrega todavía a cada una de las docentes que han asistido a la fiesta, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, Alberto, estamos con la 26.206. Pero muy bien, se parece... La Ley Nacional de Educación. Nacional de Educación. Bueno, es interesante porque es un tema de donde sacamos lo subjetivo y hablamos de lo realmente objetivo, ¿no? Uno puede estar a favor o en contra de la ley, pero lo que no puede dejar de hacer es difundirla y tratar de que se cumpla. Por eso en estas horas previas al debate estaré muy interesado de escuchar qué van a decir ambos contendientes con respecto al sistema educativo. No de lo que, sino a ver si hablan de la ley, si hablan de su cumplimiento, porque mucho más no podrían decir, ¿no? Tendrían que avanzar sobre el cumplimiento efectivo de la ley y de última poner un plazo para cumplirla en los próximos 4 años. Y cerraríamos este proyecto educativo que empezó hace mucho tiempo a esta parte, ¿no? Con este contrato social que hemos hablado más de una vez. Exactamente. Bueno, vamos a seguir trabajando y hablando sobre qué pasa con las escuelas secundarias. Sí, ¿no? correcto. Y qué debemos hacer los docentes al respecto, ¿no? Y vamos a tratar, más allá de analizarlo, de leer puntualmente lo que dice la ley para darle objetividad a este tratamiento, ¿no? Y uno de los puntos dice desarrollar las capacidades necesarias para la comprensión y utilización inteligente y crítica de los nuevos lenguajes producidos en el campo de las tecnologías, de la información y la comunicación. Es un objetivo interesante, amplio, contundente para la formación, pero que obviamente hoy los resultados no son estos. No. Si vemos que el 96%, como dijo un juez el otro día, cuando a través de un acto delictivo toma a un prácticamente adolescente, ¿no? Ya con unos añitos más, y en lugar de ponerlo entre rejas lo manda a estudiar y que cada 15 días le vaya a decir cómo van sus estudios si no vuelve otra vez a estar preso, es una corrección demasiado tardía, que es lo que decimos siempre nosotros, ¿no? Si nosotros queremos resociabilizar cuando ya la cosa ocurrió, es muy posible y está probado que la resociabilización en esos casos y en tantos otros casos no da resultados. Son mínimos los resultados, muy poco con respecto, porque viene de una historia, viene de un hacer que es muy difícil de desandar, más allá de que se puede minimizar. Seguramente. Se puede minimizar la educación. Habrá casos y casos. Obviamente, la educación puede mucho, pero a veces cuando las cuestiones están muy arraigadas es mucho más difícil nivelar. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Por eso digo, y si damos otro dato, por ejemplo, el otro día yo lo manifestaba, que ante la posibilidad de ingresar a las fuerzas de seguridad, como sea la policía en otros casos, y le toma un examen a un alumno que terminó la secundaria, porque lo que mínimamente le exigen hoy es secundaria. Para ingresar a ese tipo de estudio superior. Y del 100% el 70% no comprende lo que escribe, estamos en un problema. Entonces, y este no es un tema, vamos a aclararlo, porque el otro día hice algunas declaraciones en los medios, este no es un tema de los docentes. Los docentes están de alguna manera supeditados o de alguna manera intentando que hagan, que pasen, pero que se vacíe. La ley dice dos cosas en el artículo 1. El artículo 2 habla de la educación y el conocimiento, que lo hemos hablado. Sí. No es solamente educación que pase por el sistema y parece que se educó. Es conocimiento. Arraigar el conocimiento. Arraigar el conocimiento, ¿por qué? Porque se supone que cuando termina el ciclo de formación, de la primaria no, porque es obligatoria, y de la secundaria tampoco, pero a partir de ahí, el chico sale al mundo del trabajo, debe tener las competencias, el conocimiento necesario para que de alguna u otra forma pueda insertarse en la sociedad sin terminar siendo un ni, como muchos denominan, ¿no? Un ni. Una persona que existe, que tiene cuerpo, piensa, todo lo demás, pero que desde el punto de vista de la interrelación con el otro, tiene muchas deficiencias y pocas herramientas para interrelacionar. Exactamente. ¿No? Y es lo que hemos hablado más de una vez. Si no tiene la capacidad, la cantidad de palabras para comunicarse, es muy difícil que no sea violento. En algún momento
surge esa violencia por esa incapacidad de poder comunicarse. Cuando se terminó el lenguaje, comienza la violencia. Bueno, y ahí muchas de estas cosas nos están pasando como sociedad. Ahí uno ve algunos, obviamente, con un criterio parecido o similar o contradictorio, hablan de las causas, pero se olvidan que hay que ir a atacar las cuestiones que tienen que ver con esas causas en el principio, como dice la ley, ¿no? Atender a todos aquellos que tienen algún tipo de necesidades a partir de los 45 días de vida. Bueno, no hay que hacer mucho más que esto. Después sí nos podemos comparar con Noruega, con Finlandia, con todo lo demás, porque esos países ya pasaron por esta etapa y en esos países no se construye más cárcel, en esos países, por ejemplo en Noruega, el otro día me enteraba en un power que habían pasado en una charla, que hace 4 años aproximadamente que no matan a una persona. Increíble. Pero el agente de seguridad es muy bien pago, muy bien preparado. Es uno de los principales como el maestro. El maestro, el que forma, tiene que ser el elemento esencial de este engranaje para que la sociedad funcione. Ahora, si encima de que no tenemos las competencias necesarias, se nos priva de alguna manera, por distintos motivos y por distintos, digamos, medios de comunicación, que a veces no es en directo, es indirecto, no lo hacen público, pero que nuestra tarea no se realice como corresponde, no hay ninguna duda que el futuro ya sabemos que es lo que se viene, ¿no? Indudablemente. Bueno, otro tema, dice, desarrollar procesos de orientación vocacional a fin de permitir una adecuada elección profesional y ocupacional. No existe. No existe ninguna. Dígame, ¿alguna vez usted pasó por el secundario y hicieron el test vocacional? ¿Que la escuela lo haga? No. A mí en quinto año me lo hicieron. Bien. Pero bueno. Bueno, digo, colegio público estamos hablando. Sí, no. Estamos hablando de colegio público. Sí. Puede haber algún colegio público que por motu propio, por alguna iniciativa, lo haga, pero que el Estado prepare o tenga un gabinete para analizar a ver qué cada uno de los chicos tienen posibilidad de estudiar, no. En general, no. Bien. Cada vez están más desorientados los chicos, terminan... Sí, porque no eligen, están optando hoy, porque hay otros factores que tienen que ver con lo socioeconómico. Entonces, evidentemente, los otros días lo charlaba con una compañera en otro medio, se está optando, no se está eligiendo. Cuando yo estudiaba más o menos en cuarto año, casi todos teníamos más o menos definido, eran muy pocos los que terminaban al último momento de definirse. La mayoría hoy por hoy... Hoy me cuentan que no, que lo definen a último momento, es más, hay algunos hasta tienen un periodo sabático antes de tomar una decisión. Sí, me contaban unas mamás que muchos ya, los papás incluso, como un poco cómplices de esta situación, les alquilan el departamento sin saber todavía que van a estudiar. Exacto. Ya tienen departamento alquilado, todo en Rosario, por ejemplo, pero no saben que van a estudiar. Bueno, y muchos empiezan en primer año una carrera y en el segundo año ya abandonan y comienzan otra, sí, ¿no? Bueno, eso también se da con mucha asiduidad. Pero digo, lo importante sería que más allá de esta circunstancia y esta posibilidad que el padre a lo mejor se la da, porque aparte es su deber, tratar de que el chico estudie, haga alguna carrera, su deber, su obligación. Y esta posibilidad de la primera equivocación, ¿no? Porque es cierto, hay muchos chicos que no tienen muy claro, tal cual como les digo, y una vez que salen de la secundaria y empiezan a experimentar, a ver otro mundo, visualizar. Empiezan a ver que esa orientación a lo mejor no es la que eligió y toman otra y la terminan y se reciben. Bien, sí, está bien. Y me parece que está bárbaro esa posibilidad que quizás muchos de nosotros no la tuvimos. No la tuvimos porque era blanco o negro. Está bien. Ahora, eso no puede ser una posibilidad eterna. No, claro. Exacto. ¿Estamos claros? O sea, confundite una vez. Exactamente, porque entonces ahí ya... esto es lo que digo, la educación debería ir fijando o dándole cierta herramienta para que pueda decidir en tiempo y en forma. Así, y correctamente. Otra de las cuestiones dice vincular a los estudiantes con el mundo del trabajo, la producción, la ciencia y la tecnología. Vincularlo. Sí. Recién ahora las escuelas técnicas están, ya no está haciendo el camarógrafo señas, están tratando de ayornar las currículas y la estructura a lo que dice la ley. ¿No? Esta de relacionar ya en la escuela secundaria, básicamente las escuelas técnicas. Que son las que pueden ser pasantías. Y que no se debe confundir con que tienen que ir a un lugar para trabajar está claro. Por supuesto que podemos hablar más adelante de ese tema. Que no se use eso como un tema de un trabajo. Un usufructo personal para el emprendedor. Un trabajo, digamos, desdibujado. Bueno, y por último dice promover la formación corporal y motriz a través de una educación física acorde. Bueno, necesitamos mucho más horas de educación física, pero no solo horas de educación física, espacios apropiados, porque la mayoría de las escuelas, y terminamos con esto, han crecido dentro del espacio que era del espacio de la recreación. Correcto.
Por lo tanto, también tenemos un problema Sí. en cuanto a mucha gente en un espacio reducido sin poder moverse. Eso conspira y alienta cualquier tipo de violencia, porque los roces entre uno y más otro sistemáticos. son más sistemáticos y producen seguramente más posibilidades de violencia. Confrontar, exacto. Y termino con esto, con algo que el otro día estaba leyendo que es muy interesante. La violencia está concentrada en los últimos años de existencia del hombre. Porque en su momento no era tan violento, porque cuando existía ese roce, en vez de la pelea, la persona agarraba y se corría. Sí. Se iba a otro espacio y ese espacio estaba libre. Sí. Hoy ustedes están viendo que no hay espacio. No hay espacio. Por eso todo lo que vemos. Entonces, Sí. también hay que pensar desde ese punto de vista. Y en las escuelas hay que pensarlo desde ese punto de vista. No hay que crear monstruos que donde haya 3, 4 niveles para que después toda esa gente que circule, que a su vez desde el punto de vista edilicio también agotan a la propia estructura edilicia, Sí, tenga un espacio para poder realizar actividad Vincularse física, sanamente, todas estas cuestiones que tienen que ver con la otra formación, que es la formación del alma, ¿no? Exactamente. Bueno, el cuerpo sano, mente sana. Exactamente. En algún momento. Bueno, mens sana in corpore sano. vamos a seguir hablando sobre este tema, pero ¿Cómo ya no? sobre lo que el Consejo Federal de Educación puede intervenir y puede modificar estas cuestiones que tienen que ver con la ley como objetivo. Gracias, Alberto. Buen fin de semana. Para Nos vos, vemos, para Luisito y Leti. para todos. Gracias. Adiós.